Hola, muy buenas noches, comunidad de Prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de espacio abierto con el asesor virtual. Mi nombre es el maestro Luis Miguel Ángel Cano Padilla. Estamos atendiendo la semana 4 del módulo 5 y estamos viendo pues lo que tiene que ver ya con los últimos detalles, el proyecto integrador, foro de integración que ya lo revisamos en la primera sesión. En esta última sesión vamos a abordar algunos detalles que han quedado pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación. El proceso de investigación, que es una de las cosas más importantes que tenemos que llevar a cabo pues en el proyecto integrador, porque justamente el proyecto integrador tiene como título mis argumentos finales, pero hay que recordar que los argumentos finales dependen de una investigación, ¿no? Entonces vamos a ver algunos detalles que espero que les puedan este, ser de utilidad. Vamos a presentar. Ahí ya estamos presentando. Hay que recordar en este sentido que el proceso de investigación, como lo mencionamos ya en semanas anteriores, consta de cuatro pasos principales. El primero es la formulación del problema. Deben de recordar que aquí dijimos que tenía que ser un problema muy claro, que no podemos utilizar problemas muy generales, sino preguntas específicas, ¿no? Y en este sentido, justamente plantear el problema como una pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el origen de aquello otro? ¿De dónde viene esto que me interesa? ¿Por qué pasa aquello? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer aquello? Ese tipo de preguntas que tratan de resolver un problema lo más específico posible, ¿no? Obviamente, si nosotros planteamos la pregunta acerca de cómo terminar con la pobreza, pues esa es una pregunta que realmente no tiene sentido en el marco de investigación, no porque no sea importante terminar con la pobreza, sino porque simple y sencillamente, pues son un montón de cosas lo que eso implica, ¿no? Entonces, pues nadie que se pregunte cómo terminar con la pobreza va a poder resolver semejante problema, ¿no? Necesitamos especificar primero qué es lo que queremos saber de eso. O sea, queremos saber cómo se originó la pobreza, qué maneras existen para combatirla, eh, qué implicaciones tiene a nivel político, jurídico, social, ético, histórico. O sea, son muchas cosas lo que eso implica. Entonces, responder a la pregunta cómo acabar con la pobreza, yo creo que si alguien tuviera la respuesta a esa pregunta, no tendríamos tantos problemas en la humanidad actualmente, ¿no? Entonces, eso, pues es obvio que no es tan fácil de resolver, ni lo vamos a poder resolver nosotros. Entonces, lo que esto significa es que necesitamos investigar cosas que sean más realistas, y cosas más realistas implican cosas más pequeñas y cosas más específicas, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, decir cómo afecta el nivel educativo en los índices de pobreza, bueno, eso ya tiene sentido porque estamos estableciendo una relación entre algo, que en este sentido es el nivel educativo, y los índices de pobreza, ¿no? A lo mejor podemos encontrar ahí algunas estadísticas que nos digan que, pues, mientras menos escolaridad tengamos, probablemente nuestro nivel económico sea mucho más, pues, precario, ¿no? Y mientras tengamos un nivel educativo más alto, podamos ganar un poco más de dinero, ¿no? Entonces, bueno, esas tipo de cosas son las que nos tenemos que preguntar. Decíamos también en semanas anteriores que el marco teórico se refiere a todo lo que ya se ha dicho acerca del problema que nos interesa investigar. En el caso, por ejemplo, de lo que estábamos diciendo hace un momento,
de la relación entre nivel educativo y pobreza, hay muchos escritos, ahí se han escrito libros, se han escrito artículos de revista, se han escrito documentos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer si te interesa ese problema? Bueno, ir a la literatura, que así se dice, ¿no? No es que sean solamente libros o que sea literatura en el sentido de novelas o cuentos o fábulas o lo que sea, sino toda la serie de documentos que existen acerca del tema que a ti te interesa resolver. Entonces, el marco teórico van a ser todos esos documentos que tú vas a utilizar para obtener información. Obtener información es muy importante. Si tú estás planteando una investigación y no obtienes ninguna información de las fuentes, pues simple y sencillamente le estaríamos como haciendo al cuento, porque no se puede elaborar una investigación sin información, sin datos obtenidos de fuentes, ¿no? O sea, yo no puedo plantear una investigación y todo inventármelo yo o hacer todo el proceso nada más con lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo he escuchado por ahí o lo que más o menos alguna vez vi en algún lugar. No. Aquí necesitamos ir a documentos serios, a documentos reales, a documentos que sí existan y extraer de esos documentos información que nos permita obtener algo que nosotros podamos utilizar para nuestra investigación. Entonces, ese marco teórico justamente nos proporciona los documentos a partir de los cuales podemos obtener esa información que necesitamos para saber algo acerca de lo que nos interesa. Decíamos en este sentido que por eso el proyecto integrador es abierto, o sea, no te está pidiendo un tema en específico, como si lo hicimos en algún otro momento con alguna otra de las tareas, donde el tema a fuerzas era el de la legalización de las drogas, ¿no? En este último trabajo, tú puedes elegir el tema porque justamente de lo que se trata es de que te interese lo que vas a investigar. Si no te interesa lo que vas a investigar, va a ser muy difícil que hagas todo este proceso, porque te va a parecer algo súper complicado, te va a parecer algo súper tedioso y te va a parecer además algo súper inútil. Entonces, la intención de que puedas tú revisar un tema que te guste es justamente el que tengas la oportunidad de explorar algo que realmente te llame la atención. Entonces, bueno, ahí en algún momento se sugiere que utilices también pues las fuentes de información que ya estuviste investigando en semanas anteriores, todo eso relacionado con el tema de la legalización de las drogas, y ciertamente lo puedes hacer si es tu decisión, pero yo sí te recomendaría mucho que hagas mejor el trabajo sobre algún tema que de verdad te guste, que de verdad te llame la atención y que de verdad tú sientas que te va a servir para algo. Bien, en el tercer paso o en el tercer punto del proceso de investigación aparece la selección y ejecución de la investigación. Esto significa simple y sencillamente que tienes que elegir algún proceso de los que vimos. Podría ser una investigación de campo, una investigación documental o una investigación experimental. Aquí habíamos dicho que la investigación de campo implica, por ejemplo, que obtengas información a partir de qué, de ir y recabar esos datos, pues ahora sí que en la calle, ¿no? Aplicar encuestas, hacer observaciones, ver cómo se comporta la gente, recolectar datos, ¿no? Decíamos en algún momento que a lo mejor el problema que nos interesaba era cuántos perros callejeros había en nuestra colonia, ¿no? Puede ser un tema de investigación realmente, ¿no? El establecer el problema, por ejemplo, si ves que es un problema
el de los perros abandonados, ¿no? Eso podría ser un buen tema de investigación. Porque la gente abandona a los perros y podrías investigar esta cuestión de que los adoptan cuando son chiquitos, pero después cuando empiezan a crecer ya no los quieren, les abren la puerta y los dejan escapar o van y los tiran. Entonces, eso podría ser un tema de investigación, porque la gente abandona a estos perros. Y como parte del proceso de investigación, podrías hacer pues una investigación de campo y ver cuántos perros callejeros hay, en qué condiciones están, si están, por ejemplo, muy, muy delgados, si tienen alimentos, si tienen alguna clase de refugio, si se juntan con otros perros, etcétera. Todo eso sería una investigación de campo. Vamos al campo, o sea, a la calle, al exterior, y hacemos las observaciones que necesitamos para establecer pues, nuestra investigación, ¿no? Al final vamos a elaborar nuestro informe, vamos a decir qué fue lo que encontramos. Eso es de lo que se trata el informe, ¿no? O sea, decir cuáles fueron los hallazgos que obtuvimos. En el caso, por ejemplo, de investigar esto de los perros, a lo mejor podríamos levantar encuestas anónimas y preguntarle a la gente si ha abandonado alguna vez a su mascota, por qué razones lo ha hecho, ¿no? Y eso lo podremos hacer anónimo para que las personas que se animen a participar pues puedan brindar datos acerca de esto y podamos a lo mejor en algún momento establecer alguna buena forma de pues de educar a las personas, ¿no? O de prevenir a algunas de estas situaciones que pues afectan a la comunidad, afectan a los animalitos, etcétera, ¿no? Pero es solo un ejemplo. En una investigación de la que nosotros mayormente tenemos acceso, o lo que mayormente podemos hacer, es una investigación documental que, como recordarás, pues es una investigación, perdón, es una investigación que se lleva a cabo recabando documentos. Y estos documentos pueden ser tanto físicos, es decir, fuentes documentales físicas, como fuentes documentales por internet. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí es lo que nosotros mayormente vamos a hacer, es eso. Lo del proyecto de investigación, por ejemplo, de los perros callejeros, bueno, es un ejemplo. Pero la mayor parte del trabajo que vamos a hacer aquí, en la prepa en línea, pues va a ser documental. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es buscar fuentes confiables, es decir, artículos de revista, de capítulos de libros, otros proyectos de investigación, etcétera, que nos permitan recabar datos acerca de algún tema que nos interese. Entonces, bueno, aquí lo que decíamos era especificar lo que es el marco teórico. El marco teórico, decíamos, es simple y sencillamente el conjunto de fuentes que nos van a servir para nuestra investigación. En este punto, debes recordar que una fuente primaria, y aquí es donde viene algo también muy importante, que la fuente primaria, hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. La fuente primaria siempre involucra obtener datos directos por nosotros mismos, mientras que las fuentes secundarias son aquellas que nos brindan información de segunda mano. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, aquí lo podemos ver en la tabla de abajo. Las fuentes primarias implican recopilación propia de datos o artículos o libros que se basan en datos que los autores recopilaron de primera mano, ¿no? O sea, utilizamos o vamos nosotros directamente a obtener los datos, como en una investigación de campo, o nos basamos en autores que hayan hecho este tipo de recopilación de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos fuentes, por ejemplo, como las secundarias, que son todas aquellas que se basan en el estudio de datos recopilados por otros investigadores, entonces lo que vamos a hacer es, a ver, dice Yasmín que ya nos escucha bien. Sí, el internet está terrible, ¿eh? Eso ya es un problema
ya verifiqué que no es un problema de mi conexión, sino que de por sí el internet en general está fallando horrible. Entonces, bueno, les pido una disculpa, pero pues la verdad es que en esta época de lluvias, siempre, cada año es el mismo problema. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿no? Entonces les decía que las fuentes secundarias son aquellas que se basan en el estudio de datos recopilados por otros investigadores. Y esto significa que las fuentes secundarias son como que alguien nos haya platicado de lo que le platicaron a ellos, ¿no? O sea, es como cuando contamos un chisme y nosotros no vimos lo que pasó, ¿no? Y alguien nos platica el chisme y nosotros le platicamos a alguien más y así se va haciendo, ¿no? Como teléfonos descompuestos. Entonces, las fuentes secundarias, por eso es que no son muy confiables. Lo mejor es utilizar fuentes primarias. Ahora, aquí viene la parte que decíamos de la selección y ejecución de la investigación. En esta parte consiste en separar los datos que hemos obtenido entre aquellos que son útiles para mi investigación y aquellos que pues no nos van a servir para nuestra investigación, ¿ok? Es una de las cosas que tenemos que hacer. En el caso de ejecutar una investigación en el trabajo, en el caso de ejecutar una investigación, el trabajo es doble. Pues al mismo tiempo que se obtienen los datos, se pueden ir separando de los que sirven y de los que no sirven. Por ejemplo, al ejecutar una investigación, como decíamos, podemos salir al bosque a ver qué especies de aves viven ahí, mirar por el microscopio para ver las características de algún microorganismo, analizar el precio del dólar en los últimos 3 meses. O sea, son 3 tipos de formas en las que nosotros podemos obtener algún tipo de información. Tenemos también ya como punto final la elaboración del informe, que consiste en redactar nuestra experiencia en la investigación, presentando primero el problema que quisimos resolver, luego los datos o evidencia que obtuvimos y finalmente la conclusión pues a la que llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en nuestra investigación? Eso es la parte final. Y como decíamos en el reporte que tenemos que hacer en el proyecto integrador, ahí tenemos que plasmar en la última parte justamente qué fue, a qué llegamos con todo lo que hicimos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que encontramos? Entonces, bueno, ahí es algo pequeño lo que tenemos que escribir, pero pues tiene que ser también como sustancial, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte del proyecto de investigación. Como les decía, quería que recuperáramos esta parte. Perdón, dice Leila que no escucha nada. Había problemas con el internet, pero creo que eso de no escuchar nada, sí es un poco complicado, ¿no? Porque creo que sí se escuchaba, pero había pues como interferencia, ¿no? De repente no se escuchaba bien. Entonces, no sé si las demás compañeras que están aquí nos están escuchando. Yasmín nos había dicho que no se escuchaba bien, ¿no? Y dijimos que era por una cuestión también de la conexión a internet. Pero me parece que el tema con Leila es que no tiene tampoco una conexión estable, ¿no?
Por ejemplo, nos dice Doris que ella sí está escuchando bien. Como decíamos, ahorita el internet es que está terrible. No sé si en la región en donde están ustedes esté también lloviendo y tengan problemas con el internet, pero aquí en el centro del país está ahorita lloviendo todos los días y desde que empezó a llover ha estado habiendo problemas con el internet. Bueno, a mí me gustaría ahorita que tomáramos unos minutos para que ustedes me dijeran cuál es el tema de su investigación, qué es lo que van a investigar en el proyecto integrador y pues si tienen alguna duda acerca de lo que hemos estado viendo o acerca de lo que viene, ya sea en el proyecto de investigación o en el foro de integración. Entonces, si nos quieren compartir, ya sea por el chat o quieren abrir su micrófono, como lo prefieran, pero que nos compartan un poquito el tema de lo que están investigando y qué es lo que esperan, pues qué es lo que esperan encontrar al final de su proyecto de investigación. Entonces, a ver si alguien quiere compartir el tema y pues lo que espera lograr con este proyecto integrador. O también pueden dar su opinión sobre si el proyecto integrador en sí les parece que les va a servir de algo o no les va a servir de nada, o es una tarea más. O sea, ¿qué es lo que ustedes creen acerca de todo este proceso, ¿no? Eso también es importante saberlo, para saber, bueno, para conocer un poco también las motivaciones que ustedes tienen al realizar estas actividades y eventualmente pues tratar también como de mejorarlas, ¿no? Entonces no sé si alguien se anime a compartir el tema de investigación y qué es lo que espera lograr al final del proyecto integrador. O tal vez es que todavía no tienen algún tema o tal vez todavía no han comenzado a revisar el proyecto integrador o qué les gustaría investigar en el proyecto integrador. Si todo ha quedado claro hasta este momento en el proceso de investigación. ¿Qué es lo que opinan sobre todo esto? Nos dice Yasmín que aún no tiene el tema, tenía dudas sobre qué temas abordar. Pues aquí lo importante es que el tema es libre, justamente para que tú puedas explorar algo que te llame la atención, ¿no? Creo que hay muchos problemitas que a veces consideramos que a lo mejor no son tema de investigación, pero que sí son tema de investigación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor nos interesa saber por qué el gas de repente sube de precio o de repente baja de precio, ¿no? Y el precio es como inestable. Entonces, ese es un buen tema de investigación, porque además la información pues está ahí, ¿no? O sea, lo podemos saber, lo podemos investigar en fuentes y saber qué problemas está habiendo ahorita con el gas y por qué está subiendo y bajando de precio, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte del país, a lo mejor el tema de investigación podría ser por qué hay sequía, ¿no? Y tratar de abordar el tema de la sequía desde tanto la parte de la ecología y del clima, como desde la parte económica, ¿no? Y política. ¿Qué es lo que pasa ahí, por ejemplo, con el intercambio de agua con Estados Unidos? ¿Qué
qué acuerdos hay entre México y Estados Unidos, que pues hay este intercambio de agua, ¿no? Que una parte del agua que hay en esa región se va directamente a Estados Unidos, o por ejemplo, cuánta agua consumen las empresas que hay en esa zona, por ejemplo, las empresas refresqueras, las empresas de cerveza, y cómo afecta esto pues a la escasez de agua en el norte. Esos son temas que nos pueden servir porque además son temas de interés, ¿no? De interés social, de interés nacional, de interés personal. Entonces, ya a veces no los tomamos en cuenta. Entonces, yo les doy como algunas sugerencias para que pudieran ustedes como abordar pues distintas perspectivas, ¿no? Entonces, no sé si Yasmín te haya como podido pues ayudar un poco con esto de los temas. Eh, Dice Sandra, aún estoy por hacer mi tarea, solo ya hice mi aportación al foro. Pues muy bien. Entonces, creo que igual que Yasmín, hay muchos temas que se pueden abordar y pues es importante que no nos, tampoco nos tardemos mucho porque ya hoy es viernes y acuérdense que esto se cierra el, el domingo, ¿no? Entonces, aunque no es un trabajo así que implique como muchísimo que investigar, pero sí sería mejor tomarnos un tiempecito para poder ir avanzando, ¿no? Y no dejarlo todo como para el fin de semana. Doris dice, yo abordé en los dos el tema de las vacunas. Ciertamente es lo que ya nos había contado Doris desde la vez pasada. Creo que ella tiene muy claro ya esta cuestión del tema de las vacunas. Y creo que pues es un tema magnífico. Yasmín dice, sí, maestro, no había pensado en la escasez de agua en Monterrey. Pues es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas, sobre todo muchas cosas de interés, ¿no? Como ustedes han podido ver, también está el tema de los migrantes, por ejemplo, que vienen de Centroamérica y que se están quedando en Tijuana o en toda la franja de la zona norte, pues, particularmente en Tijuana. Entonces, a lo mejor también es un buen tema de investigación el decir por qué tantos migrantes se están quedando ahí, ¿no? Que toda esa información está en documentos, está en internet, es de acceso libre y público, pero a veces no nos ponemos a reflexionar sobre eso, ¿no? Y es una buena ocasión esta del proyecto integrador como para revisar temas que a lo mejor no habíamos pensado. Y sobre todo temas desde una perspectiva, o sea, revisar los temas desde una perspectiva realmente científica, realmente académica, no nada más irnos con lo que dicen, por ejemplo, las redes sociales o los medios de información, ¿no? Los noticieros, los periódicos, sino recolectar así un poquito de información de todos lados, de fuentes confiables, de lugares que se dedican a hacer estudios sobre estos temas, y de repente, pues, en una de esas, pues el interés nos puede incluso ayudar a nosotros como a resolver algún problema en específico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí existen muchas alternativas. Entonces, pues bueno, no sé si haya algún otro tema que ustedes consideren relevante, alguna pregunta, alguna duda que sigan teniendo, que sigan acarreando, incluso desde las otras semanas, pues ya y lo quieran compartir, porque ahorita, pues ya, ahora sí que esta es nuestra última sesión con este grupo. Ya terminamos las 8 sesiones de espacio abierto. Ya el domingo se cierra el curso y si tienen alguna duda, pues es el momento de poder aclararla, ¿no? Mientras les doy algunas cuestiones de logística.
El primer punto es que la plataforma se cierra para este módulo y para este grupo este domingo que viene, el domingo 17 de julio, a las 11:55 de la noche. No hay extensiones. Si ustedes por alguna razón no acreditan este módulo porque no entregaron actividades, tendrían que irse a periodo complementario, es decir, ya estarían en periodo extraordinario, porque no hay extensiones para esta semana. Entonces, si ustedes han entregado todo hasta este momento, yo les recomiendo que terminen su proyecto integrador, que terminen sus aportaciones al foro y pues que ya se vayan a este periodo como de receso. No sé si ya les hayan dado alguna información. Nosotros no tenemos todavía claro si va a haber algún periodo de receso. La verdad no nos han dicho. Entonces, pues los tutores y las tutoras son los encargados de esto. Entonces, pues bueno, eso es algo muy importante. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Dice Yasmín, dice, en el foro se puede participar con los compañeros aunque su aportación no sea un avance científico, sino tecnológico. Sí, sí puedes comentarlo. De hecho, esta es una muy buena observación, ¿no? Al decirle, lo que tú propusiste no es un avance científico, sino es un avance tecnológico. Eso ya en sí mismo es una buena aportación, porque no todos los compañeros y no todas las compañeras han estado al pendiente de, por ejemplo, lo que hemos dicho aquí en estos espacios abiertos. Entonces, como que todavía no hay muchos compañeros y compañeras que no tienen muy claro esto de si es tecnológico o si es científico. Y el decirles que el avance que están aportando no es científico, sino tecnológico, ya es en sí mismo un buen aporte, ¿eh? Entonces, sí, claro, Yasmín, adelante con el comentario. Bien. Bueno, ¿qué otra? No se les olvide, no se les olvide responder todos los cuestionarios también, las actividades formativas, para que pues completen su calificador y tengan un mejor promedio. Acuérdense que cada actividad que ustedes hacen les ayuda a mejorar el promedio que tienen. Entonces, no dejen actividades sin elaborar. En el caso del foro, recuerden hacer las 5 aportaciones, pero también recuerden que no solamente se trata de hacer las 5 aportaciones y ya, con eso me califican 100, porque lo más importante de estas 5 aportaciones es que cumplan con lo que dicen las instrucciones. Entonces, por favor, no olviden revisar las instrucciones. Recuerden lo de la pregunta generadora, cuál es pues el que ustedes consideran como el mejor avance científico. Y también recuerden lo que comentamos, que justamente decía Yasmín, la diferencia entre lo científico y lo tecnológico, porque esa diferencia es muy importante. ¿Qué otro punto que no quiero que se me escape? Dice, también dice Yasmín, el calendario de prepa en línea marca receso a generación 36 después de terminado este módulo. Exactamente era lo que les comentaba, que yo sabía que había un periodo de receso. Lo que no sé es que si lo hayan confirmado o no, porque según yo tengo entendido, eso lo tendría que anunciar la parte de tutoría. A nosotros no nos han dicho todavía nada. Entonces, bueno, sigan al pendiente. Bueno, una enorme disculpa por los problemas con el internet, pero realmente que sí, les juro que sí he pagado el internet, así que no es porque me lo hayan cortado ni nada. Es que realmente esta época de lluvias, cada año como que el internet se vuelve un caos.
en esta época. El resto del año no hay ningún problema, o por lo menos los problemas son mínimos, pero en esta época de lluvias, realmente cada año es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, una enorme disculpa también por estos problemas en la transmisión. Bien, dice Yasmín que el siguiente módulo iniciaría el 1 de agosto. Bueno, pues eso es una noticia genial. Ya nada más esperemos la confirmación del tutor. Y yo les insisto mucho en esto de la confirmación, porque acuérdense que la SEP estuvo haciendo modificaciones al calendario. Entonces, aunque este calendario ya esté marcado, necesitamos la confirmación de las coordinadoras y de los coordinadores, ¿ok? Entonces ya nada más estar al pendiente, o en su caso, no sé si ya tuvieron la última sesión con el tutor de este grupo, pero si no, pues también escríbanle a él y pregúntenle si ya está confirmado el periodo de receso, ¿ok? Entonces, pues bueno, les deseo mucha suerte y recuerden entregar en tiempo sus actividades, porque no hay extensiones, ¿ok? Entonces, pues les envío un gran saludo, muy buenas noches y mucha suerte en el módulo que sigue. Entonces, bueno, nos estaremos viendo por ahí. Que estén muy bien.